Hola. Yo soy el doctor Julián Molina, traumatólogo ortopedista, y le vamos a hablar hoy de las fracturas expuestas. ¿Sí? ¿Han visto ya la clase de fractura? Entonces, al hablar de fracturas expuestas, vamos hoy a hablar un poco de la definición de fractura expuesta, la clasificación más universal de la fractura expuesta, que es la del Instituto de Anderson, el manejo inicial de las fracturas, el tratamiento antibiótico adecuado de acuerdo al tipo de fractura expuesta, un tratamiento quirúrgico para que tengan la idea de qué consiste el tratamiento quirúrgico y las complicaciones que pueden aparecer con una fractura expuesta, así como el pronóstico de acuerdo a la clasificación de las fracturas expuestas. Entonces, es importante, primero, al hablar de fracturas expuestas, que es una lesión en el tejido óseo, que en el que el foco de fractura tiene comunicación directa con el medio ambiente, a través de una lesión en la piel, una lesión de mucosa, y esta lleva a que parte del tejido óseo o del hematoma del foco de fractura esté en contacto con el medio ambiente. El estar en contacto con el medio ambiente hace que sea una fractura expuesta, y esto representa en cirugía ortopédica y traumatología una urgencia, porque requiere un manejo inmediato para evitar las complicaciones de las fracturas expuestas. En Chile podemos decir que la incidencia de las fracturas expuestas es de un 30,7 por cada 100.000 personas al año, y es más frecuente en hombres que en mujeres, y la edad promedio de una fractura expuesta es de 40 años, 45 años. Y en mujeres ocurre alrededor de los 56 años en promedio. Cuando hablamos de fractura expuesta, la localización más frecuente la tenemos en la tibia. Aquí vemos esta imagen, una fractura, una luxofractura de tobillo, claro. La tibia prácticamente es el hueso más subcutáneo que tenemos, porque tiene poca cobertura por el lado de la cara medial de la pierna. Ahí no hay casi tejido, nada más que la piel, y no tenemos músculo que lo recubra. Entonces, cualquier traumatismo de alta energía puede provocar una fractura expuesta en la tibia. Aquí vemos una fractura de una tibia. También puede ocurrir en el antebrazo. Aquí vemos una fractura expuesta de antebrazo, cómo se complicó las partes blandas de esa fractura expuesta de antebrazo. También en frecuencia, entonces decimos que en la tibia ocurre alrededor del 20-40% de las fracturas expuestas, seguido por las del fémur, un 12%. También ocurre en metacarpianos y antebrazos, y fracturas en la falange de los dedos. Y el mecanismo de energía generalmente es de alta energía, y ocurre en el 60% de los casos por accidentes de tránsito, caídas de altura, accidentes en moto. Entonces, la clasificación, cuando hablamos de fracturas expuestas, existe la clasificación más universal, que es la del estilo Anderson. ¿Qué evalúa esta clasificación de las fracturas expuestas? Se basa en varios parámetros: el tamaño de la herida, el grado de contaminación y el compromiso de los tejidos blandos. Entonces podemos decir que una grado 1 es una fractura en la que la herida es menor a 1 centímetro. La contaminación es mínima porque es una herida pequeña, la lesión de las partes blandas es leve, y el grado de infección el porcentaje de infección que puede haber en una fractura expuesta grado 1 es apenas del 0 al 2%. En cambio, una fractura expuesta grado 2 de Bustillo y Anderson es una herida que está entre 1 y 10 centímetros. El grado de contaminación llega a ser moderada, y la energía que compromete parte de los tejidos blandos es una energía moderada,
y la infección puede estar alrededor de un 2 a un 5%. Cuando la energía ya es un poco más alta, entonces hay lesiones más grandes de tejidos blandos y hablamos de una grado 3. En una grado 3, la herida es mayor a 10 centímetros, la contaminación ya es más alta porque hay más exposición de los tejidos y del hueso, y la cobertura en algunos casos puede ser adecuada, y cuando hay buena cobertura lleva a un grado de infección que puede estar alrededor del 5 al 10%. Pero cuando a su vez esta fractura de Gustilo se clasifica en 3B, cuando no hay una buena cobertura, se pierde piel, músculo y no hay cómo cubrir ese tejido óseo. Esa herida no tiene cómo suturarla porque se pierde la piel o músculo en el área del accidente y hasta se pierden fragmentos óseos, entonces queda con un déficit óseo, déficit de músculo, déficit de piel y no se logra cubrir. Entonces ya tenemos que es una 3B y una cobertura que es inadecuada. Por lo tanto, el compromiso de las partes blandas y la infección que puede ocurrir alrededor del foco de fractura está cercana entre el 10 al 50%, es la que tiene mayor complicación, la 3B. Y la 3C es cuando existe una lesión vascular, se asocia a lesión arterial, que requiere una reparación. Y esta gran contaminación es variable y amerita una reparación vascular. Y la infección ya es mínimo del 25 a un 50%, porque los tejidos se comprometen, hay necrosis de tejido por la alta energía. O puede terminar el riesgo de amputación por una reparación vascular inadecuada o por una no irrigación a pesar de que la reparación sea exitosa. En todos los pacientes que tengan fracturas expuestas es importante no solo el manejo de la fractura, hay que tener en cuenta que hay que aplicar el manejo inicial del politraumatizado, el ABCD y E del politraumatizado, y ahora le agregaron la EI, que es el control de la hemorragia externa, que es el nuevo parámetro que le colocan para el manejo de los pacientes politraumatizados según el ATLS. Y el A, que es evaluar la vía aérea, que esté permeable para no tengan compromiso respiratorio. Evaluar la ventilación, que sea simétrica, bilateral, que el tórax se expanda, que no exista un hemo ni neumotórax, es importante. Y el manejo también de la circulación, el control interno de la hemorragia, porque estos pacientes pueden, por el mecanismo de alta energía, tener un sangrado interno, y eso hace que pueda tener un shock hipovolémico. Y estos pacientes a veces ameritan transfundirse cuando ya la hemoglobina hematocrito baja de manera importante. A veces hablamos cuando es menor a 7 gramos de hemoglobina. También es importante ver cómo está la escala de Glasgow. Estos pacientes tienen compromiso de la conciencia y entonces esto lleva a un manejo multidisciplinario. Hay que cubrir al paciente. Cuando llega un paciente con una fractura expuesta, uno ve el foco de fractura como la que ve anteriormente. Esta fractura expuesta que llega, nosotros cuando estamos haciendo el examen físico, nosotros vemos, describimos la herida, y si le podemos tomar una foto, le tomamos una foto, la cubrimos con gasa estéril y suelo fisiológico para no estar descubriéndola hasta que llegue a pabellón. Porque mientras esa fractura permanezca expuesta y no la cubrimos con una gasa estéril ni suelo fisiológico, tiene más compromiso de infección y más lesión de partes blandas. Entonces es importante tener en cuenta ese registro fotográfico, cubrirla, y de esta manera, cuando nosotros evitamos que el paciente tenga esa exposición, disminuimos el riesgo de infección. También hay que disminuir el riesgo de hipotermia en un paciente politraumatizado. Entonces es importante, cuando hablamos de fracturas expuestas,
hacer un adecuado examen físico, hay que hacer una inspección de toda la extremidad afectada, hay que ver el tamaño y la ubicación de la herida, como les decía, para ubicar qué tipo de fractura expuesta es, según Bustillo y Anderson, que es la más universal. De acuerdo a eso, nosotros podemos ver el grado de contaminación, la presencia de exposición ósea y evaluar los pulsos distales de esa extremidad afectada. Si nosotros no conseguimos pulso, a veces hay que hacer exámenes complementarios como una biotomografía para ver a qué nivel ocurrió la lesión vascular, y si ya ocurre una lesión vascular, decimos que es un Agustilo 3C, y esas son las que meditan reparación vascular y tienen más riesgo de infección. Entonces nos ayudamos con las imágenes. Siempre es importante que en toda fractura expuesta hacer un rayo X, y este rayo X es obligatorio, tiene que ser en 2 proyecciones mínimo, es una proyección AP y una proyección lateral. Con una sola proyección no podemos tomar una conducta definitiva en cuanto a una fractura expuesta. Y aparte de eso, cuando vemos una fractura en una tibia que es a nivel de la pierna, esto debe incluir, la proyección de rayos X debe incluir la rodilla y el tobillo. Es decir, cuando ocurre una fractura expuesta en el segmento de la pierna, debe incluir una buena proyección de rayos X, debe incluir tanto la rodilla como el tobillo, es decir, articulaciones adyacentes al foco de fractura. Ahora, si la fractura ocurre en una zona articular donde hay movimiento, es importante que esa zona donde está la articulación, a veces ocurren fracturas que son más complejas y ameritan hacer un escáner. Toda fractura articular hay que hacer un escáner porque eso nos ayuda a ver qué tan severa es esa fractura que compromete la articulación, porque nosotros, cuando tenemos una fractura expuesta alrededor de una articulación, nosotros lo que queremos es evitar la mayor secuela. Tenemos que lograr la mayor movilidad de ese segmento articular, y por eso es importante describirlo mejor con un escáner. Y la angiografía para ver el compromiso vascular, ahí nosotros vemos hasta qué nivel llega el contraste y a qué nivel ocurrió la lesión vascular. Entonces, lo más importante de las fracturas expuestas, como hemos dicho, un buen examen físico. También hay que ver lo que hablamos del manejo politraumatizado, ver en qué contexto ocurrió este accidente, para ver qué otras lesiones de órganos o otros tejidos están comprometidos, y a su vez después hacer un buen adecuado uso de los antibióticos, porque las fracturas expuestas nosotros tenemos que, apenas ocurre la fractura, colocar antibióticos, y de acuerdo al grado de fractura expuesta nosotros utilizamos un solo antibiótico, podemos utilizar 2 antibióticos, y podemos utilizarlo entre 24 a 48 horas o 72 horas o hasta 5 a 7 días. Los conceptos en el tratamiento antibiótico de las fracturas expuestas han cambiado en la actualidad. Anteriormente se dejaban antibióticos hasta por 7 días todas las fracturas expuestas, pero después se ha estudiado y la evidencia actual dice que si dejamos antibióticos más del tiempo necesario podemos provocar una resistencia bacteriana, y eso lleva a más infección y más compromiso de los tejidos. Entonces tenemos que decir que en las fracturas expuestas 1 y 2, en la que la herida es de 1 centímetro máximo a 10 centímetros y se logra una buena cobertura, este antibiótico que debemos utilizar es para más que todo la cefazolina, para cubrir gram positivo, y tenemos cefazolina que sería 1 gramo endovenoso, depende de lo que pese el paciente, pero alrededor de un paciente que pese 70 kilos, 1 gramo endovenoso estaría bien, con una duración entre 24 a 48 horas. Cuando vemos que esa herida puede tener una contaminación adicional, podemos agregar gentamicina, pero en las 3A, cuando la herida ya es un poco más grande, mayor a 10 centímetros, como habíamos dicho,
y una energía ya de moderada a alta energía, tenemos que agregar la gentamicina para cubrir gran negativo, y la duración del antibiótico estaría alrededor de 48 a 72 horas. Pero si esto ocurre, por ejemplo, la fractura expuesta en una granja o en un medio que sea altamente contaminado, en una calle donde hay bastante, de repente, un charco que tenga aguas residuales, la contaminación puede ser mayor, y ahí nos tenemos que ayudar con una penicilina. ¿Por qué? Porque ahí podemos cubrir ya anaerobios, que eso hace más complejo este tipo de fractura, y por eso la penicilina nos ayuda, aparte de la cefazolina y la gentamicina. Cuando el paciente tiene una fractura expuesta 3B, que era lo que hablábamos, que es la que no logramos cubrir, que queda el hueso expuesto porque se perdió piel, músculo, entonces, o se pierde el tejido óseo también, queda un defecto, que no se puede acercar los extremos de la fractura. Esa zona, cuando no se logran acercar los extremos de la fractura, vamos a ver esta imagen. Por ejemplo, hay fracturas que ocurren en la tibia, como les decía, es un hueso que tiene poca cobertura por la cara medial, porque no hay músculo, prácticamente lo que hay es piel. Y si esta fractura, que vemos un fragmento proximal y uno distal, a su vez ocurre un fragmento en el medio, que queda este fragmento suelto y se queda en el área del accidente, esta zona queda con un espacio muerto, porque no hay tejido que cubra esa zona y no podemos acercar ese extremo, y esa zona con ese espacio muerto lleva a más riesgo de infección. Entonces ahí es importante mantener una buena cobertura con un antibiótico, que a veces en vez de 48 horas o 72 horas hay que durar hasta 7 días con antibiótico, cuando se logra colocar de acuerdo a los resultados de los cultivos y los aseos quirúrgicos que hay que hacer en varias oportunidades, se logra colocar un segmento de hueso, ya sea injerto, y cobertura con un colgajo que hace el cirujano plástico con músculo y logra colocar músculo y piel en esa zona. Después de los 7 días, ahí nosotros recién, cuando logramos una buena cobertura, podemos suspender los antibióticos, pero mientras tanto tenemos que mantener antibióticos hasta lograr una buena cobertura de ese tejido óseo que se perdió en el momento del accidente, o que se perdió piel y músculo. En esos casos son los que dejamos más tiempo los antibióticos. O cuando hay una lesión vascular en una 3C, que se daña la arteria, que amerita una reparación vascular, mientras que esa arteria que se reparó termina de evolucionar satisfactoriamente. Uno deja antibiótico hasta por 5 o 7 días y se hace de acuerdo al cultivo que se toma intraoperatorio. Estos pacientes, a veces con lesiones más severas, 3B o 3C, pueden ameritar varios aseos quirúrgicos. Entonces ahí uno toma durante esos aseos, si ve que hay contenido purulento, que no hay buena cicatrización de los tejidos, toma un nuevo cultivo, y ese cultivo intraoperatorio nos dice qué antibiótico tenemos que seguir utilizando o cambiar el que teníamos anteriormente. Entonces, aparte del antibiótico, en la fractura expuesta es importante el tiempo quirúrgico. Anteriormente se decía que todas las fracturas expuestas había que hacer un aseo rápidamente antes de las 6 horas, pero en las condiciones actuales, en las que ocurren prácticamente accidentes durante un turno de 24 horas, pueden llegar 3-4 accidentes simultáneos, y el pabellón puede estar ocupado, y entonces estos pacientes no se pueden llevar a un aseo quirúrgico antes de las 6 horas. Se ha demostrado en la actualidad que ese tipo de 6 horas, la evidencia actual dice que no compromete tanto el pronóstico de la fractura, pero sin embargo lo ideal es hacerlo antes de las 12 horas. ¿Sí? Ahora, depende de la comorbilidad del paciente. Si es un paciente que
por lo que estamos viendo del ATLS, tiene un compromiso en la vía aérea a un paciente que está en malas condiciones mientras que se estabiliza, ahí se logra llevar a pabellón y ahí se hace el aseo quirúrgico. Pero lo más importante que se ha visto actualmente es que lo más importante es colocar el antibiótico antes de las primeras 3 horas. Apenas ustedes atienden al paciente, tienen que colocar el antibiótico de acuerdo al esquema que vimos, según sea una estilo 1, 2, 3, una 3B o una 3C. Entonces es colocar el antibiótico lo antes posible y pasarlo a pabellón lo antes posible. Pero porque pasen 6 horas y no se logre llevar a pabellón, el pronóstico va a ser casi igual, porque todo depende del compromiso de partes blandas. Uno trata de lograr la cobertura lo antes posible, pero el manejo de la fractura expuesta debe comenzar desde el momento que uno la tiene en el boca. Apenas llega el paciente, cubrirlo con una gasa estéril y suero fisiológico, no estarlo destapando como habíamos dicho. Tomar un registro fotográfico para describir bien en la ficha clínica y llevarlo lo antes posible a pabellón. Pero lo que les quiero recalcar es que mucha literatura antigua dice que si no se hace antes de las 6 horas, el riesgo de infección es mayor. Pero esto ha ido cambiando en la actualidad. Lo importante es llevarlo antes de 12 horas, mínimo, ¿sí? Pero con colocar un buen antibiótico y según el esquema, el riesgo va a disminuir un poco más. Entonces tenemos que el tiempo quirúrgico es importante, pero no tan estricto como se decía antes, que tiene que ser antes de las 6 horas. El desbridamiento es importante, remover todos los tejidos desvitalizados, partes de piel necrótica por el momento del accidente, por la alta energía. A veces puede haber tejido necrótico alrededor del foco de fractura y eso hay que retirarlo para evitar que sea un caldo de cultivo para los gérmenes que están ahí en el foco de fractura. Hay que evaluar la vitalidad del músculo, ver que el músculo tenga buena contracción, que tenga buen sangrado y que tenga color. Un músculo que está alrededor del foco de fractura, está pálido, no sangra, ese músculo que está muerto, un músculo tejido que ya se está necrosando, ¿sí? Entonces eso uno lo retira durante la cirugía. También hay que fijar temporalmente estos pacientes para no tener movilidad del foco de fractura. Si una fractura expuesta nosotros no la estabilizamos adecuadamente y ocurre movilidad del foco de fractura, eso es como algo que va cortando los tejidos y provoca más daño, más necrosis. Entonces por eso nosotros colocamos el antibiótico, lo estabilizamos para evitar un daño secundario del tejido y al mismo tiempo disminuimos el sangrado y mejoramos el dolor en estos pacientes. Estos pacientes a veces ameritan varias cirugías, que es de acuerdo a la necrosis del tejido, hay que ir retirando tejido que sigue necrosándose y pueden ameritar varias cirugías entre 48, cada 48 horas, cada 2 días o cada 3 días. Nosotros tenemos que ir evaluando el compromiso de los tejidos por la necrosis alrededor del foco de fractura y hacemos varias cirugías como aseo, lavar y retirar ese tejido muerto. Entonces, las complicaciones de las fracturas expuestas son las infecciones, la no consolidación de la fractura, y por eso es importante hacer una prevención adecuada con todo esto que estamos viendo ahora. El uso adecuado de antibióticos, el manejo temprano de los antibióticos, el buen desbridamiento y cobertura temprana de estos pacientes que pierden tejido, disminuir los factores de riesgo, controlar, por ejemplo, los pacientes diabéticos, la glicemia, su tratamiento adecuado para la diabetes, para disminuir más riesgo de infección, suspender el tabaquismo, o sea, eliminar el cigarro del paciente que fuma, porque esto lleva a la no consolidación de la fractura, disminuir la contaminación haciendo los aseos quirúrgicos correspondientes. Y si nosotros tenemos un retraso en esa cirugía, en ese aseo, ya más de 12 horas, ahí sí se empiezan a ver más secuelas del grado de infección que pueden tener los tejidos. Entonces, la tasa de infección que podemos tener de acuerdo al tipo de fracturas expuestas, tenemos que
era poco en una fractura grado 1, porque una herida menor a 1 centímetro, como habíamos dicho, ¿no? Si se recuerdan. En la grado 2 hay un poquito más de grado de contaminación, que puede llegar como a un 5%, y la grado 3 ya esa llega al 10%, pero si es una grado 3A que logramos durante la primera cirugía cubrir y cerrar completamente ese foco de fractura. Pero una 3B en la que no tenemos cobertura porque se perdió, hay que esperar que disminuya el edema, que mejore la circulación del foco de fractura, y ahí a la semana con cirugía plástica logramos cubrirlo. Pero estos cierres diferidos que ocurren, que uno los puede hacer en 7 días, ya el grado de infección llega a superar el 20%. Y en las 3C, cuando hay compromiso arterial importante, porque la lesión arterial hace que ese tejido alrededor pueda tener necrosis y lleva a un mayor porcentaje de infección, que ya supera el 40%. Entonces, los factores pronósticos son el tipo de tratamiento que nosotros tenemos. Apenas ocurre esta fractura, debemos colocar antibiótico. Apenas evaluamos al paciente, diagnosticamos la fractura expuesta, no debe pasar más de 1 hora en lo que lo estamos atendiendo de pasar el antibiótico. Claro, a veces puede decir que hasta 3 horas, pero mientras más rápido lo podamos hacer de colocar el antibiótico y registrarlo, es mejor. Y este pronóstico va a depender de la edad del paciente. Pacientes mayores de 65 hay más comorbilidades y más riesgo de infección. Y lo más importante es que mantener este protocolo a nivel estandarizado. Si nosotros evaluamos al paciente, cubrimos el foco de fractura con una gasa estéril, con suelo fisiológico, tomamos ese registro fotográfico para evitar estarlo destapando, colocamos el antibiótico, estabilizamos la fractura, lo llevamos a un aseo de manera oportuna, el riesgo de infección va a ser menos. Gracias. Ahora vamos a hacer una sesión de preguntas. Si tienen alguna pregunta, vamos a discutirlo. Y si no, vemos otros ejemplos de otras fracturas. Ajá. ¿El tamaño de la herida es el espacio de hueso que sale o como toda la herida que yo no sé? El tamaño de la herida es que donde ocurrió el foco de fractura, por ejemplo, si esta clasificación es importante del estilo de Anderson porque evalúa las fracturas de huesos largos. ¿Cuáles son los huesos largos que ustedes conocen? Húmero, fémur y tibia principalmente. Entonces, y como dijimos, la tibia, que es el hueso más descubierto, o sea que no tenemos casi musculatura por la cara media, es en donde ocurre la mayoría de las fracturas expuestas. Entonces, esa herida que nosotros tomamos en cuenta es la longitud de la herida, que sea menor a 1 centímetro. No es que sale todo el hueso, o sea, de repente el hueso hay varios mecanismos que van de adentro hacia afuera, una caída de altura, el paciente cae y la energía es una energía con carga axial. Entonces, por ejemplo, ocurre en el segmento de la tibia y el hueso sale de adentro hacia afuera, rompe la piel, pero de repente es una caída como de medio metro y no es tanto. Y esa energía puede provocar una herida puntiforme, como de menos de 1 centímetro sobre la parte interna de la pierna, y ahí podemos decir que esa es un rutilo 1. Es una caída como que alguien está en esta mesa y de aquí se cae y apoya la pierna, el hueso sale, pero con un extremo puntiforme de esa fractura, y eso es una herida menor a 1 centímetro, decimos que una rutilo 1. Ahora, si alguien se cae de una altura del segundo o tercer piso, ya es mayor la energía y puede que el paciente en el transcurso de la caída roza sobre esa puerta o un ventanal y la herida ya es mayor a unos 10 centímetros y de repente quedó con el mecanismo de la herida, quedó y perdió piel. Ya esa es una fractura 3B, porque ya perdió la piel. Entonces tomamos en cuenta la longitud de la herida.
¿sí? Y el mecanismo de energía. Y esto es más que todo para huesos largos, porque esta clasificación de Custilo no se aplica en fracturas de los dedos de la mano, que son también bastante frecuentes, porque no son huesos largos, ¿sí? Disculpe, que no mencionó si hay que darle analgesia, ¿no? Claro, la analgesia siempre es importante, es lo que estábamos hablando de la TLS. Seguir todo el protocolo de la TLS. ¿Sí? La analgesia es importante porque estos pacientes apenas los evalúa, hay que colocar analgesia multimodal. Ahora, si nosotros consideramos, por ejemplo, ustedes ya se gradúan de médico y les toca en la atención primaria de salud, ¿qué es lo más importante? Reconocer los signos de alarma. Ustedes ven que un paciente tiene una impotencia funcional, tiene una deformidad en la pierna, tiene una herida, ya ustedes dicen, no, esto es una fractura expuesta. Ante ese signo de alarma, ustedes tienen que derivar inmediatamente a ese paciente sin demora, y tienen que evaluar antes de eso cómo están los pulsos, cómo está la extremidad, si hay un sangrado arterial activo, si hay un compromiso neurológico, que no tenga sensibilidad, que no pueda mover los dedos porque tiene una lesión neurológica, o que no pueda mover el tobillo con una lesión también del nervio peroneal, que existe un dolor desproporcionado, porque sospechan, no tienen cómo hacer un rayo X, pero ven deformidad, ven que hay un dolor desproporcionado, hay que enviar a estos pacientes, derivarlos directamente, porque hay que hacer un desbridamiento quirúrgico y el tiempo es crítico. Como dijimos, no es tan urgente antes de 6 horas, pero debe hacérselo apenas tengamos disponible un pabellón o que llegue a un centro de atención de trauma. Evaluar los signos de sepsis que podemos sospechar en pacientes que tienen heridas por un dedo y no tienen movilidad y ven que hay aumento de volumen, tienen factores de riesgo como diabetes. Esos pacientes pueden tener una infección y puede provocar una sepsis, puede haber fiebre, taquicardia, hipotensión, y no esperar tener todos los exámenes para derivar a ese paciente, hay que derivarlo inmediato. Entonces, aquí, estos pacientes, cuando ustedes lo van a derivar, hay que inmovilizarlo de manera adecuada para evitar que la movilidad del foco de fractura termine de comprometer más los tejidos o provoque una lesión arterial que no la tenía y la presente durante el traslado, o una lesión neurológica que termine una fractura de húmero que termine con una lesión del nervio radial, porque el húmero es en su tercio medio, el nervio radial pasa en la parte posterior, que después se hace un poco lateral y anterior, y esa fractura de húmero del tercio medio pueden cortar el nervio, y si cortan el nervio, entonces ya tenemos una lesión neurológica. Entonces hay que inmovilizarlo adecuadamente para que durante el traslado no tenga ninguna lesión vascular ni neurológica. Cubrirlo para evitar estar destapando la herida para notar cuántos centímetros tiene. Una vez que ustedes lo evalúan, toman registro, y si pueden fotográfico mejor, para no estar destapando el foco de fractura. Colocar el antibiótico lo antes posible, de acuerdo a la clasificación de lo que hablábamos, si una Custilo 1, 2, 3, y anotar eso, porque hay que tener un registro para cuando el paciente va trasladado, si se coloca el antibiótico lo antes posible para disminuir el riesgo de infección, y si es que no tenía el antibiótico, no lo colocaron, dejarlo registrado, porque todo esto es clave para evitar complicaciones. Entonces, importante el ABCD del trauma, que es el manejo de la vía aérea, evitar el compromiso respiratorio, mejorar la parte del sangrado, que si ver que no exista un sangrado externo o interno, mejorar esa parte de la volemia,
la D, que es el dolor, que tú me preguntabas, que era lo que hablábamos con el dolor, eso generalmente lo hacemos en todos los pacientes que tengan fractura. ¿Por qué? Porque estos pacientes que tienen fracturas pueden estar en el contexto de un mecanismo de alta energía, pueden tener otras lesiones asociadas y siempre hay que manejar el dolor y cubrirlos adecuadamente para evitar hipotermia o evitar más infección, inmovilizarlo y derivarlo inmediatamente. Entonces la prioridad, estabilizarlo, derivarlo. Aquí, esta es una fractura que me tocó operar hace un mes aproximadamente. Una paciente con una caída de altura, como de 2 metros de altura, tenía un zapato de seguridad y todo, pero se tuvo esta fractura, se dañó por el mecanismo de la energía. La parte medial del tobillo tiene esta herida y nosotros decimos qué tipo de fractura ustedes creen que es esta. ¿Ah? Según lo que hemos estudiado. Una caída de 1 metro de altura. Póngale 2 metros. ¿Ah? 13. ¿Y quién dice otro? Está fácil. Por todo lo que hemos visto, si tomaron en cuenta, o sea, detallaron todo lo que hemos hablado en la clase, es fácil decir qué tipo de fractura es esta. O es difícil, no sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo medimos los centímetros? ¿Ah? ¿Cómo medimos la vida de los centímetros? Yo diría que tipo 2. ¿Ah? ¿Tipo 2? Decimos que es de una caída como de 3 metros. ¿Verdad? ¿Cómo se reduce? Entonces, si es de 3 metros una energía, ¿ustedes creen que si lo comparamos 3 metros con este nivel de altura de la mesa, es de alta energía o de baja energía? Alta. Entonces, si es alta energía, ya estamos pensando en una 3. ¿Sí? Y si tiene todo el tobillo expuesto, toda la parte distal de la tibia con compromiso articular, vemos que hay lesión importante de tejido blando. Aquí se ve lesión de piel, tejido adiposo que queda aquí en esta parte, en esta esquina. Vemos que le falta el maleolo medial. Aquí va el maleolo medial del tobillo, no lo tiene ahí. Ahí está. ¿Ven? Pero ven que el pie está rosado, tiene un buen llenado capilar, le palpé el pulso y veo que están rosados los dedos. Entonces ya no es una 3C. Entonces, después este paciente llegó y a la hora ya estaba operada. Logramos cerrarla. Si está cerrado, tiene puntos, no perdió piel y se logró cerrar en una... ¿Qué grado es? 3A. Es 3A. ¿Por qué? Porque la logramos cerrar antes de 7 días. No perdió piel, no perdió músculo y se cerró completa. Y miren que el dedo está rosado, no meritó reparación vascular. Cuando, exacto, de repente, si este paciente yo lo llevo a pabellón y no lo logro cerrar, me queda el hueso expuesto, es una 3B. Y esas 3B nosotros a veces la cubrimos, colocamos unos sistemas de aspiración, que es el sistema PAC, que nosotros lo cubrimos, lleva una esponja, lleva un sistema de presión negativa que me cubre las partes blandas y disminuye el edema, disminuye el riesgo de infección hasta que cirugía plástica lo logra después cubrir. Dime. En la clasificación de Agustina entonces puede variar de un momento a otro. Claro, exactamente, porque si yo, este paciente, por eso cuando tenemos el registro fotográfico de repente lo vemos y nos parece, bueno, que no tiene pulso porque el pulso está un poco disminuido, lo veo con buen llenado capilar, pero no le palpo pulso porque claro, la arteria puede estar un poco
con déficit porque esté un poquito acodada la arteria, porque tiene esta deformidad, el pie está hacia un lado y por la misma deformidad el pulso está un poco disminuido. Entonces yo puedo pensar que esta fractura sea una 3C, pero después que yo la alineo, la lavo, la cierro y veo que está más rosado el pie porque está más derecho, corrijo la deformidad y lo mantengo estable, ya lo que yo pensaba que era una 3C es una 3B o una 3A, porque aquí yo lo logré cubrir y es una 3A. Ahora, si este paciente yo lo llevo a pabellón y veo que si hago todo esto, el pie está pálido, este paciente puede tener una lesión vascular y entonces ahí, claro, es candidato a hacer otros estudios, un angiotac, si es que el pulso sigue disminuido o durante la evolución del paciente este pulso puede disminuir un poco más, pueden a veces hacer lesiones en la íntima del vaso y pueden obstruirse en 24 o 48 horas, entonces es una indicación de hacer un angiotac. Un estudio de un escáner con contraste que se inyecta contraste y se ve hasta dónde llega el contraste, donde no pasa el contraste, ahí está la lesión arterial. Ajá, dígame. Entonces, cualquier fractura o lesión que puede de alta energía la clasifico de la 3 en adelante. Claro, y aquí lo tenemos en las láminas. Aquí, en esta, mínima energía, grado 1 con una herida puntiforme, de repente una caída a este nivel, baja energía, y porque a veces depende de varias cosas, a veces hay pacientes que pueden tener 65, 80 años y una caída, pero a nivel, pero es un hueso que es osteoporótico y el paciente de repente tiene obesidad grado 3, grado 4. Este paciente, un mecanismo de baja energía por la misma contextura del paciente y por el grado de osteoporosis puede transformarse en una fractura expuesta 3A. Porque la misma contextura del paciente, en una caída así sea a nivel, en un hueso osteoporótico puede hacer una herida más grande. Y por la fragilidad del hueso puede hacer una acumulación del foco de fractura y puede ser una 3B. Y lo otro, la clasificación. O una 3A máximo, porque no es que vaya a perder piel tampoco, pero se puede lograr la cobertura. ¿Sí? Y la clasificación entonces va a variar cómo llega el paciente y después cómo termina con la resolución quirúrgica. Exactamente. La clasificación es dinámica. Una cosa es cuando llega y una cosa es cuando ya logramos en pabellón la cobertura o cómo evoluciona el paciente. Si ese pulso que está disminuido recupera cuando alineamos la fractura, es una 3A y logramos cobertura. Ahora, si ese paciente llega con un pulso disminuido, lo alineamos y el pulso no mejora y durante 24 horas ese paciente disminuye más el pulso, puede ya ser una 3C. Gracias. Y entonces es importante ver la energía, el tamaño de la herida y la cobertura que logramos. ¿Sí? Bueno, a veces hay pacientes que, claro, que igual pueden tener otras lesiones importantes, igual hay que estabilizarlo porque pueden tener otras lesiones abdominales en otros sitios y hay que estabilizarlo para poderlo derivar. Esta es otra fractura bastante frecuente, la fractura en los dedos con las sierras circulares. Existen fracturas de las falanges, pero estos huesos no son huesos largos y no se adapta a la clasificación de Gustilo y Anderson. ¿Sí? Ya hay varias clasificaciones, pero no es el objetivo de ustedes que sepan esa clasificación. ¿Sí? Pero aquí lo importante es ver dónde ocurrió la fractura, si es una falange, es un metacarpiano, y cubrirlo, lavar, cubrir, antibiótico y derivar. ¿Sí? Eso. ¿Alguna otra pregunta?
Ujú. Cuando la persona se clasifica, al final el diagnóstico se queda con la fractura que entró el paciente o cómo se... Con el definitivo, con el de pabellón. Si logramos la cobertura, una 3A. Si no se logra la cobertura, una 3B. Con eso se queda... Sí, porque nosotros de urgencia, ¿qué es lo que hacemos para no demorar la atención del paciente? Registrar lo que estamos viendo. Si en pabellón cambia todo, ese es el definitivo. ¿Y la vacuna antitetánica? Y la vacuna antitetánica siempre es importante. Entonces, el antibiótico más y la vacuna, ver el esquema de vacunación de que el paciente tenga todas sus vacunas y hay que darle una dosis de refuerzo o colocar el esquema completo si no tenía ninguna vacunación previa. ¿Sí? Eso es importante. Sí, eso. No, ¿alguna otra pregunta? Entonces, antibióticos, la vacunación antitetánica, la cobertura, la inmovilización y el aseo quirúrgico. ¿Sí? Y el ABCD del trauma, y ahora se le agregó la X, porque estos pacientes, si existe una lesión arterial, rápidamente disminuir ese sangrado activo y derivado. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a, no sé si quieren hacer un receso y vemos la otra clase o la vemos de una vez. ¿Una canción de 10? ¿Ah? ¿Una canción? De 10 minutos, bueno, está bien.